Hoy toca hablar de uno de los personajes con mayor peso y relevancia en la historia del país, Antonio López de Padua María Severino López de Santana. Nacido el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, de origen criollo y de una posición económica acomodada. Su destino pintaba para ser tranquilo y de privilegio. Sin embargo, fue un personaje de grandes ambiciones, por lo que como buen oportunista supo moverse en la política, sus negocios y el campo de batalla, procurando siempre sus propios intereses, sirviéndose de las situaciones. Por ello, su nombre es en la historia de México lo que el nombre de un demonio es en la Biblia, ya que militó en prácticamente casi la totalidad de los bandos políticos y militares que existieron, siendo realista, monárquico, republicano, centralista, liberal, conservador, insurrecto y hasta dictador. El inicio de su carrera en las armas fue a los 16 años, cuando se enlistó en el Regimiento de Infantería Fijo de Veracruz. Sus primeras operaciones fueron en el norte. Un año después, para 1821, con el Plan de Iguala y el progreso de Iturbide en marcha, como comandante realista derrotó a los rebeldes en Orizaba y obtuvo el grado de teniente coronel por ello, siendo el responsable del último bastión peninsular en San Juan de Ulúa. Al igual que muchos compañeros suyos, se unió a Iturbide cambiando de bando, aunque pronto se ubicó en la facción inconforme respecto a la forma de legislar. El rechazo al imperio de Iturbide sucede como consecuencia del descontento de sus aliados, al disolver el Congreso, pues hasta ese punto no habían producido ni una sola ley constituyente. En su lugar, el emperador propuso a 45 diputados doctos de acuerdo a su criterio. Ante esto, nombres importantes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo se alistaron contra el imperio. Santana promulgaba el Plan de Casamata. Para 1823, ya con Iturbide derrocado, comienza la pugna política entre centralistas y federalistas, encabezando un levantamiento sin mucho éxito en San Luis Potosí. Santana es capturado y dirigido a la Ciudad de México para enfrentar la justicia, pero se le absuelve de sus cargos. Durante 1828 Santana apoya la sustitución de Manuel Gómez Pedraza por Vicente Guerrero como presidente, quien al ser nombrado presidente concede a Santana la dirección del Ejército Nacional, repeliendo en 1829 el intento de reconquista español en Tampico y le gana una calidad de héroe nacional. En 1830, tras el derrocamiento de Guerrero, Santana acuerda su ascenso a la presidencia con Gómez Pedraza, a quien él mismo había ayudado a derrocar años atrás. Santana es de esos que hacen una buena por una o dos malas, como por ejemplo, se dice que el fundamento de la Guerra de los Pasteles fue el agravio a un pastelero francés por parte de hombres de Santana que se comieron algunos pasteles sin pagarlos, aunque también se dice que fue por la destrucción del establecimiento del pastelero. Como quiera que fuera, el pastelero exigía 60,000 pesos de indemnización. Posterior a la Guerra de Texas, los españoles reconocen finalmente la independencia de México en 1836. Lo que a los franceses sirve porque ya no atacarán una nación aliada si atacan México. En noviembre de 1838 se entra en guerra con Francia. Tras el fracaso de las vías diplomáticas, México pone al frente a Santana ante la amenaza francesa. Este se batió contra Charles Baudin, donde en medio de las escaramuzas y las acciones de batalla, perdió una pierna y algunos dedos. Mientras los franceses lograban atacar la ciudad de Veracruz, Santana evacuó la población exitosamente hasta una distancia segura donde él mismo se recuperó. Superada la situación con Francia para 1843, Santana se enfrentaba ahora con un nuevo conflicto tejano, pues este sería anexado a Estados Unidos. Pero para evitar las culpas, el general se ausentó de la presidencia por la muerte de su esposa, pero solo 40 días después contrae nupcias nuevamente. Esto le valió un exilio en Cuba. En mayo de 1843, los gringos, sin provocación alguna y de manera cobarde, al más puro estilo de su tradición bélica, atacaron México para luego victimizarse, invadiendo el territorio nacional, por lo que el presidente Gómez Farías regresa de su exilio a Santana para dirigir la guerra. Sin embargo, México fue abrumado casi por completo, pues el armamento obsoleto y la falta de una cadena de mando eficiente terminó por minar el esfuerzo mexicano. Santana fue derrotado y esta vez decide exiliarse en Colombia, al tiempo que México pierde una importante porción de territorio. La cosa fue tan mal para México que para 1853
el entonces presidente Arista se retiró del cargo y llamaron nuevamente a Santana, que al principio dio buenos resultados, pero tras la muerte de Lucas Alamán, uno de sus principales apoyos, su administración degeneró en una dictadura y se hizo llamar Alteza Serenísima. Comenzó a crecer el catálogo de impuestos, causando su derrocamiento por una rebelión liderada por Juan Álvarez, uno de los héroes de la independencia con el Plan de Ayutla. Este último exilio lo ubicó en muchos lugares, como Estados Unidos, Colombia, Cuba y otros lugares del Caribe. Siempre intentó volver a México, sin éxito. Se ofreció a pelear contra los franceses nuevamente, luego a ponerse al servicio del segundo emperador, pero siempre fue ignorado. Luego, hasta 1874, ya con 80 años, se le permitió volver, y así lo hizo, muriendo en su casa de la Ciudad de México en 1876, siendo ignorado salvo para que, como dicen las historias, fuera molestado por algún bromista que decía haber encontrado su pierna. Así fue la historia del llamado defensor de la patria, quien a pesar de haber perdido tanto de nuestro país, tuvo la decencia de haber perdido también parte de su carne en la defensa del mismo.